Buenos días amigos, soy Fernando Rodríguez Patrón y estamos en Reforma Electoral en Marcha, programa que llega a ustedes a través de JNE Televisión, que se difunde a través de las señales 44 y 516 de Movistar. El día de hoy contamos en los estudios con el doctor Michel Samaniego Monzón, secretario general del Jurado Nacional de Elecciones, con quien conversaremos sobre algunos temas relacionados con la reforma, vinculados evidentemente con las actividades de la Secretaría General. Michel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y acá a tu disposición para lo que estimes conveniente preguntarme y conversar sobre derecho electoral. Correcto, Michel. Te propongo iniciar en este primer segmento del programa hablando sobre lo que se ha avanzado respecto a la reforma con los temas vinculados, por ejemplo, a la revocatoria de autoridades. Para el Parlamento anterior, el año pasado, sacó un dispositivo que modificaba las reglas de la revocatoria, haciéndolo de alguna manera más, si cabe el término, digerible. ¿Puedes explicarnos cuáles son estos cambios que se introdujeron? Bueno, yo creo que los cambios más importantes a nivel de la revocatoria son que las solicitudes de revocatoria deben ser fundamentadas, porque recordarás que en el caso de Susana Villarán se dijo que era incapacidad y nada más, y procedió una revocatoria millonaria que al final lo que trajo como consecuencia fue caos en la ciudad. Entonces, con buen criterio, y creo que es en los aspectos de reforma es donde más se avanza en el tema de revocatoria, es que se ha dicho que las solicitudes de revocatoria, a diferencia de lo que pasaba antes, tienen que ser fundamentadas. Si bien no probadas, pero sí ya fundamentadas. Ello implica ciertas imputaciones, ciertas averiguaciones. Tampoco se pueden solicitar la revocatoria por delitos cometidos por el alcalde o por alguna causal de vacancia o suspensión. Para eso están los procesos penales, para eso están los procedimientos de vacancia. Judicial. La revocatoria está para el incumplimiento de la autoridad de sus funciones y que ese incumplimiento ha sido percibido por la ciudadanía. Otro tema también muy importante es que antes no había plazo para la revocatoria. O sea, en cualquier momento puede darse. Pedía una revocatoria aquí, pedía otra revocatoria acá. Y eso era un inconveniente porque estábamos en una especie de elecciones permanentes. Tú recordarás que, por ejemplo, en el periodo pasado, antes de la reforma, hubieron 2 o 3 procedimientos de revocatoria. Así es. Y era inconveniente. Ahora se ha fijado una sola fecha. Una sola fecha, y creo que eso es muy importante. ¿Y esto tiene un impacto directo en cuanto al número de solicitudes que se presentan? Bueno, en este momento todavía no tenemos cuántas solicitudes hay. Yo estimo que van a ser muchas, y sobre todo en las ciudades pequeñas. Sin embargo, el nuevo mecanismo de revocatoria tiene una ventaja más, que ya no se produce nuevas elecciones. Desincentiva la proliferación de solicitudes de revocatoria. No, a lo que voy es que si una autoridad es revocada, antes tenía que producirse una nueva elección para elegir a los que van a reemplazar. Y ahora no. Creo que con cierto error la ley ha dicho que los accesitarios van a suplir. Tú sabes que en autoridades municipales no hay accesitarios. Pero ¿quién reemplazaría al revocado? Dependiendo de la autoridad. Si es el alcalde, suben los regidores. Si es toda la lista y todo el alcalde, la lista que obtuvo la segunda mayor votación, ¿no? Pero es un tema interpretable que en sí no podría afectar mucho al tema de la revocatoria. Te decía por qué esta medida, desde mi punto de vista, desincentivaría el número de solicitudes de revocatoria que se presenten, puesto que históricamente quienes promovían las acciones de revocatoria eran aquellos candidatos que no habían ganado, que habían quedado en segundo puesto, en tercer lugar, de modo tal que si se revocaba la autoridad y había una nueva elección, ellos tenían, eran los favoritos para acceder a la alcaldía. Claro. Ahora, como tú bien mencionas, que ya no va a haber una nueva elección, esto desincentivaría, al menos en el plano netamente teórico, la proliferación de solicitudes. Eso esperemos porque en realidad este mecanismo fue mal usado, ¿no? Se abusó de él. Se abusó. Lo que se quería era un control de la ciudadanía respecto a la autoridad y no se quería que ciertas personas, por intereses políticos, se aprovechen de ese mecanismo para acceder al poder local, ¿no? De acuerdo. Pero un sector de la doctrina
establece inclusive que no deberían darse solicitudes de revocatoria. Si la población, si los ciudadanos, si los electores eligieron a una autoridad, bueno, esa tiene que quedarse y completar su periodo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que este tema es una cuestión de, no sé si cabe el término, pero de tradiciones. ¿Ya? O sea, en nuestra legislación ya está la revocatoria. Mal o bien incorporada, pero ya está. Y yo creo que es un tema que ya no se va a poder ir a sacarla, eliminarla. O sea, vino para quedarse. Vino para quedarse. Muy bien. Entonces, desde esa perspectiva, yo pensaría que está bien este mecanismo, ¿no? Que está bien este mecanismo. Ahora, el tema está en por qué se elige una autoridad y al año queremos revocarla. Y lo que es peor, ese escenario vamos a graficarlo. Se eligió al alcalde tal, al segundo o tercer año de su mandato lo revocan, viene el accesitario, y cuando viene la nueva elección vuelve a ganar el que fue originalmente revocado. Sí. Que es más o menos lo que está pasando salvando las distancias, en lo de Curimaná. ¿Puedes explicarnos el caso de Curimaná? Bueno, Curimaná es un caso curioso, como sucede en otros distritos y provincias. La población elige una autoridad con un proceso penal. ¿Por qué motivos? No lo sabemos. Una vez que es elegida esta autoridad y tiene mandato de detención, suelen acusar al Jurado Nacional de Elecciones de por qué permite que estas autoridades lleguen al poder. A ver, una opinión imparcial y de un tercero, siendo de abogado del diablo, te diría, oye, ese proceso penal lo han sembrado mis enemigos políticos. No tengo sentencia todavía. Ok, está bien. Pero en el caso de, por ejemplo, gobiernos regionales, Ancash, Cajamarca, está aprobado. Tumbes. Curimaná, Tumbes, son autoridades que no se podrían decir que han sido procesos penales sembrados. Venían ya de una investigación muy antigua y sobre todo por peculado en agravio del gobierno regional o gobierno municipal al cual postulaba. Entonces, en el caso de Curimaná, en el que lamentablemente murieron personas, este alcalde tiene un mandato de detención. Cuando una autoridad en el ámbito municipal tiene un mandato de detención, lo que corresponde es que el Consejo Municipal lo suspenda. Y contra lo que suspende, nosotros acreditamos. Si se levanta el mandato de detención, nosotros le devolvemos la credencial. Inmediatamente el juez expide su orden de detención, suspendemos. O debemos suspender o el Consejo Municipal debe suspender. Pero y decía, ¿pero por qué no han hecho lo mismo en el caso de Gregorio Santos? ¿Por qué no lo han suspendido inmediatamente? Por dos razones. A Gregorio Santos nunca se le entregó la credencial. No había nada que devolverle porque nunca se la entregaron. Claro, no había por qué suspenderlo. Pero además hay un detalle que es un problema ya de técnica legislativa, que está en la ley, es que en el ámbito municipal solo requieres el mandato del juez para suspender a una autoridad. Así es. En el ámbito regional requieres el mandato del juez, pero ese mandato tiene que estar firme. ¿Qué significa? Que haya sido apelado y que la instancia superior haya confirmado. Mientras no esté confirmado, no se puede suspender, lo que no ocurre en el ámbito municipal. ¿Y por qué crees que hay esta disparidad de criterios legislativos? Yo creo que hay un problema ya en la formulación de la propia ley. Yo creo que se desconocía mucho sobre el gobierno regional y legislaron muy mal en el tema de vacancias y suspensiones. Te cuento, por ejemplo. A ver. Si una autoridad en el ámbito municipal contrata un pariente, es vacado por nepotismo. Incurre en causal. Incurre en causal. Muy bien. De comprobarse, efectivamente. Claro. En el ámbito regional, no. A ver, explícanos, por favor. Si un consejero influye para que se contrate a un familiar, el gobernador regional contrata a su familiar, no hay causal de vacancia, porque la ley no lo ha previsto. A ver, lo estás pintando de una manera bastante clara y a la vez bastante cruda. Como sabes, estamos en un programa de reforma electoral y aquí te puedo extraer una primera recomendación para la reformulación de las normas, que se está cayendo de madura. A ver, ¿cuál sería la reforma? Por ejemplo, en el tema de gobiernos regionales tenían que incluirse causales de nepotismo, restricciones a la contratación. ¿A qué me refiero con restricciones a la contratación? Si el gobierno regional contrata con una empresa en la cual yo, autoridad, tengo interés, eso debería tener como consecuencia mi vacancia, como ocurre en el ámbito municipal. Si un alcalde
contrata con una empresa y esa empresa tiene algún interés conmigo y yo he influido para que contraten, Fui director, fui accionista, Algo, tuve contratos, lo que bueno fuere. yo incurro en causal de suspensión. Lo que no ocurre en el ámbito regional. Y creo que esas dos cosas son temas muy importantes porque son la mayoría de las faltas que se cometen. Y otro tema es que en el caso de las suspensiones, cuando hay un mandato de detención, ya no se debe esperar pues que esté confirmada, ¿no? Claro. Porque está ¿Cuánto detenido. tiempo puede pasar más o menos en la confirmación? 2 meses, 3 meses. Hay procesos penales de un consejero actualmente de Ancash De años, supongo. que está 1 año y medio. Año y medio, 18 meses. Sí, y no tiene pronunciamiento en la Corte. Entonces no podemos actuar. No podemos actuar. Sigue ejerciendo. Sigue ejerciendo. Bueno, entonces tenemos acá que si bien se ha actuado algo legislativamente hablando con relación al tema de la revocatoria, si lo vamos a mezclar con el tema de la suspensión o de la vacancia, todavía Falta hay, mucho. hay algunos temas. Sí. Pero vamos a dejar el tema de la suspensión y la vacancia para el segundo segmento del programa y Ok. vamos a tratar de agotar los temas relacionados con el tema de revocatoria. Mencionaste de una manera muy clara que las solicitudes de revocatoria tienen que venir ahora de manera sustentada. La pregunta es si esa sustentación es un mero requisito de admisibilidad o es un requisito de fondo, en el sentido que la autoridad electoral podría decir no vamos a la revocatoria porque no está debidamente sustentado. ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, es curioso porque este mecanismo es la primera vez que se está utilizando. ¿Ya? Entonces, como sabes, 45 días antes de la revocatoria tienen que presentar la solicitud con los adherentes o con la firma Con necesaria, las firmas con que el apoyan la 25%, solicitud. explicando los motivos y fundamentos. Yo entiendo, y lo digo con una opinión personal, porque definitivamente quien va a calificar es la OMPE, que si le falta un requisito al esto, no está bien fundamentada, o está en alguna causal de la ley no permitida para la revocatoria. Has dicho bien fundamentada. Si no está bien fundamentada, Ok. si la autoridad entiende que no está bien fundamentada o no lo suficientemente fundamentada, yo creo que debería darle un plazo para subsanar. ¿Ya? Desde esa perspectiva, yo creo que eso podría ser una causal de inadmisibilidad. ¿Y eso está Si contemplado en el reglamento de la OMPE? No, hasta donde yo conozco, No. creo que no. Creo que no. O sea, podría incorporarse. Ahora, si es que no subsana estos vicios, incurre en una causal de improcedencia, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, bastante interesante, amigos. Tenemos para discutir muchos más temas sobre temas de vacancia, suspensión y revocatoria de autoridades, y eso va a ser en el siguiente bloque. Ya volvemos. Amigos, continuamos con Reforma Electoral en Marcha. Estamos en los estudios del JN Televisión con el doctor Michel Samaniego Monzón, hablando sobre temas relacionados con vacancia, revocatoria y suspensión de autoridades desde el enfoque de la reforma electoral. Michel, en el primer segmento nos estabas comentando sobre aquellos, no sé si llamarlo vacíos, errores o falta de técnica legislativa relacionado con el tema de la vacancia y suspensión. Podemos retomar el tema allí. Creo que tenías la palabra. Bueno, sí. Estos temas son, aunque teóricamente son muy simples, en la realidad generan muchos problemas. Que afectan a la gobernabilidad. Te decía que, por ejemplo, en el caso de la suspensión y vacancia por delitos, ya el Consejo Municipal no debería tener la primera palabra. Te explico. Si un juez ordena un mandato de detención contra ti, imaginemos, ¿no? Claro. Y tú eres autoridad, quien debe declarar la suspensión en primera instancia es el Consejo Municipal. Correcto. Contra lo que resuelve, se puede apelar y conoce el Jurado Nacional de Elecciones. Contra lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones, procede un recurso extraordinario. Y ese trámite puede durar por lo menos unos 3 meses. Ya. Pero si la autoridad está detenida, entonces, en ese caso, si hay un mandato de detención, el Jurado Nacional de Elecciones debe tener la competencia de suspender directamente. Y no hacer todo un procedimiento. ¿Por qué?
Porque mientras están en las disputas de poder en el Consejo Municipal, no se mueve ni un solo sol, porque el Ministerio de Economía no acepta las credenciales del alcalde detenido. ¿Y quién es el perjudicado? La ciudadanía, la población. La ciudadanía. Ahora tú dirás, pero los consejos municipales, viendo esa situación, ¿denegarán la suspensión? Sí, deniegan. Dicen, bueno, no procede la suspensión, pese a que el alcalde está con un mandato de detención. Ya hemos actuado, nosotros, el Jurado Nacional de Elecciones, en algunas ocasiones, suspendiendo directamente a la autoridad. Pasa lo mismo en el caso de los gobiernos regionales. Si ya está detenido, ya... Tenemos que procedimentalizar esto, alargarlo, generar incertidumbre, falta de gobernabilidad. ¿Para qué? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, la ley tiene que modificarse. Entonces, ok, traduce lo señalado en una propuesta concreta. ¿Cómo podríamos definirla? Reestructurar las causales de vacancia y suspensión a nivel de gobiernos regionales. Incluyendo los de nepotismo, entre otros. Restricciones a la contratación y flexibilizar el trámite de las suspensiones por mandato de detención. ¿Por qué? Porque debemos propender a la gobernabilidad de los gobiernos regionales y municipales. ¿Qué es el objeto final del tema? Es el objeto final. Un tema de la reforma que me gustaría tratar, perdona que te corte, es el tema de las dádivas. Bueno, no es precisamente el tema sobre el cual íbamos a conversar el día de hoy, pero con todo gusto. Porque este tema de las dádivas es un problema muy complicado y que si bien ha tenido un gran impacto en las últimas elecciones a nivel mediáticamente sí, ¿no? Técnicamente tiene muchos problemas. A ver, para que los televidentes entiendan bien esto. En las elecciones generales de abril del año pasado tuvimos originalmente 19 candidatos y luego del rompan filas de la 34-14 nos quedamos con solamente 10. Correcto. 10 candidatos. ¿Y cuántas listas parlamentarias? 11 más o menos. 11 más o menos. Porque Alianza para el Progreso no presentó candidato presidencial por el tema de las dádivas precisamente. Entonces hablamos de un número de más o menos 1000 y pico de candidatos, que si bien es un número, digamos, no muy pequeño, es monitoreable. Ahora, traslademos esto a un escenario de elecciones subnacionales. Sí. ¿Cuántos candidatos más o menos tenemos en una elección de carácter subnacional? En la última elección teníamos 105.000 y pico candidatos. 105.000 y pico. O sea, ya no estamos monitoreando a 1000, sino 100 veces ese número. Y recuerda que hay 23 distritos nuevos creados. Así es. Entonces llegarán a 110.000, 112.000 candidatos. Ya, ¿cómo se va a hacer en estos casos? Tú estás poniendo ya el dedo en la llaga. Esto es un problema. Claro. ¿Qué podríamos hacer? Ahora, no solo eso, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar en un lapso de 2 semanas? ¿Cómo vamos a resolver estos casos? De muy difícil probanza, además. ¿Por qué? Porque yo puedo ser tu enemigo político y salir regalando un par de pescados. Me pongo un polo con tu nombre y con tu cara. ¿Quién te trajo? Fernando Rodríguez. ¿Cómo prueba en 2 semanas? Si no hay una estación probatoria. La cantidad de expedientes que van a llegar va a desbordar a la autoridad electoral. Y en perjuicio de la autoridad electoral. Entonces, tiene que buscarse un mecanismo que sin dejar de ser sancionador, evite este cuello de botella que podría echar por la borda un proceso municipal. Okay. Se me ocurre que las sanciones podrían ir a la organización política. ¿Por qué? Pero ¿cómo la sancionamos a la organización política? ¿Qué sanción sería? Yo creo que tiene que ser... ¿Económica? Económica y el tema de inscripción, ¿no? Ok, pero sí se le permite candidatear, pero se estaría diciendo, bueno, paguen una multa. Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Michel Samaniego... es candidato a alcalde del distrito de La Punta, en el Callao. Claro. Es que también habría que ver si es una elección presidencial y congresal. Vayamos a una distrital. Y una distrital. Que es más compleja, ¿no? Porque las luces no están enfocando en ese punto. Entonces, los mecanismos de sanción tendrían que ser distintos. A ver, ¿cómo porque sería? Es más fácil, yo creo, en el tema de una elección presidencial. Porque tendría es más visible. Claro, y tendría que ir de la mano de otras reformas. Por ejemplo, financiamiento público, lo que decía el presidente, voto de un... ¿Democracia interna? ¿Un militante, un voto? Un militante, un voto en democracia interna. Y que se elimine el voto preferencial, ¿no? Ahí sería más fácil controlar el tema de las dádivas. Pero vayamos a las subnacionales. Claro, en el caso de las municipales, si el candidato incumple o regala una dádiva, y comprobar es otro tema, debería ponerse una multa a la organización política.
¿Y qué ocurriría si el candidato es invitado? No importa. Organización diría, bueno, yo lo invité, No. yo no le financio la campaña, él comete la infracción, ¿por qué no lo sancionamos a él? No. Por una razón práctica y por una razón teórica. Entonces, insisto, si el candidato comete la infracción, Ya, regala libros, por ejemplo, fuera del marco de la ley, una multa a la organización política. Sigue incumpliendo, una suspensión en su registro. Sigue incumpliendo, podría ser una cancelación. ¿Por qué no la multa al candidato en ese momento? Porque es muy difícil de expedientar ese tema en un lapso breve, que son de 2 semanas. Si tuviéramos que sancionar a cada candidato, el plazo que tenemos desde que se presentan las denuncias hasta el momento de la inscripción de listas es muy breve. Y además no te olvides que luego de la inscripción de listas no sabemos hasta cuándo está vigente el tema de las dádivas, porque la ley no ha establecido un plazo. Yo lo plantearía bajo los siguientes términos cuando decía que la multa debería ser dirigida a quien cometió la infracción, es decir, el candidato. Señor candidato, usted ha estado arreglando libros en la puerta de una plaza, correcto. Usted va a ser multado. Y si no paga la multa, no puede ser candidato. ¿Qué te parece? El problema, me parece una buena idea, pero habría que ver el tema de la proporción. ¿Cuánto es la multa? Claro, de repente me conviene pagar la multa, ¿No? Estoy ganando muchos votos repartiendo lo que sea, y la multa pues es una cantidad que la puedo pagar. Claro. Bueno, ese es otro punto a tener en cuenta. ¿Y qué pasa si no paga la multa? Yo te propongo que no sea candidato, que lo saquen entonces, por no pagar la claro, multa. Luego envía apelación en segunda instancia, con un extraordinario, ya se verá pues si efectivamente cometió o no la infracción, pero en el momento que será sancionado... Entonces, a lo que iba era que si el candidato se ve envuelto en un procedimiento de este tipo, lo que genera es la incertidumbre de candidatos. No de saber, todas sus listas y la cabeza. Claro, no saber quiénes son los candidatos hasta el momento de la elección, que fue un reclamo de la ciudadanía en las presidenciales. No sabemos quiénes son los candidatos. Bueno, esa es una razón de peso para decir, ok, no sancionemos al candidato, sancionemos a la organización política. Claro. Pero eso también trae un problema. Ah, claro, eso sí. Ahora, porque la organización política, si fuese una distrital o una provincial, pierde su inscripción y ya no existe. ¿A quién se le aplica la multa? Bueno, podría hacerse un mecanismo de responsabilidad también, ¿no? A los directivos. Claro, de responsabilidad. Pero ya es un poco complicado. Ahora, pero tenemos que ver una manera de que esta buena intención de evitar las dádivas no vaya en contra del proceso electoral. Porque se corre el riesgo de llegar a la elección y tener un montón de candidatos que no sabemos si son o no son candidatos. Sí. Y con impugnaciones pendientes. Y entonces las labores del jurado se van a distraer en conocer estos casos, y como tú sabes, hay temas de actas observadas, inscripción de listas, y es un problema. O sea, el riesgo es que se pueda colapsar el sistema electoral porque en el corto tiempo que tiene para resolver, se genera una gran cantidad de expedientes. En el proceso pasado tuvimos como 3.000 expedientes. Y con más de 1.000 candidatos. Poco más de 1.000. Perdona, en las elecciones municipales. 3.000 expedientes en apelación. Ah, ok, sin el tema de dádivas. Sin el tema de dádivas. Entonces resolvíamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Maratones. Y teníamos que resolver rápido. ¿Te imaginas si un procedimiento de dádiva? Sí, bueno, las autoridades ya están notificadas, nuestros congresistas ya saben. Algo se tiene que hacer. Tiene que pensarse bien este mecanismo. Bueno, a ver, una propuesta que le estamos descartando por la falta de, qué sé yo, de repente es una buena medida la de sancionar al candidato como yo mencionaba. ¿Correcto? En todo caso, no lo descartemos de plano, pero en todo caso podría ser mejor analizada. Entonces, que se sancione económicamente a la organización política. El problema radica en que concluya la elección, buenas noches los pastores, yo desaparezco del mapa y no me Ese es un problema. Por eso decía que las soluciones tienen que ser distintas si es una elección presidencial y congresal que una elección municipal. Pero planteabas una alternativa. Por ejemplo, si no paga la multa, si desaparece, se le cancela la inscripción. Claro. O se le suspende la inscripción temporalmente hasta que pague la multa. Gradual, las multas graduales, ¿no? Las multas, o las sanciones de modo gradual. Primero amonestación, multa, suspensión y finalmente cancelación de la inscripción de la organización política. En el registro. Habría que modificar el artículo 13 de la ley de organizaciones políticas. Ahora, podría ser también que esto sea considerado un delito.
o sea, sin perjuicio de la sanción a la organización política, Ya. el candidato que incurre esto, incurre en un delito de inducción al voto y que se puede tramitar en la vía penal. Pero tú dirás, oye, Esto va a demorar mucho tiempo. pero tiene todas las garantías de un debido proceso. Y si eventualmente Pero es ya sancionado, fue electo alcalde. claro, si eventualmente es sancionado, tiene una sentencia, será vacado de su cargo y el siguiente en la lista accederá. Es una de las muchas alternativas que hay. Pero lo que tiene que ir claro es que, tal como está la ley, va a ser inoperativa. Va a ser inoperativa. Sí, y todas sus bondades se van a convertir en una tragedia. Va a morir de éxito esto. Y todos los reflectores van a estar orientados hacia los organismos electorales, Claro. hacia el jurado, qué están haciendo, el proceso se ha desbordado, Sí. no sabemos quiénes son los candidatos, y bueno, pero tiene que dejarse constancia de que desde hace ya un buen tiempo venimos indicando el tema de las dádivas tiene que ser reglamentado. Sí. El jurado está presentando sus propuestas, presentando sus sus propuestas. alternativas, estas tienen que ser discutidas y finalmente tendremos que ver qué es lo mejor para nosotros. Michelle, quiero agradecerte por tu participación el día de hoy en el programa, ha sido bastante ilustrativo, has formulado bastantes propuestas, las modificaciones pertinentes que ya han quedado registradas pues el día de hoy. Y amigos, por mi parte queda simplemente despedir el programa. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales, a través del Facebook y a través de nuestro canal en internet, en YouTube, www.jntv. Por mi parte será hasta una próxima edición de Reforma Electoral en Marcha la próxima semana. Muchas gracias.